todo a grabar. Ok. Muy bien, hermanos. Pues buenas noches a todos. Vamos a retomar el estudio de Conociendo a Dios. Estamos hablando justamente de la integridad de Dios. Y dentro de la integridad de Dios estamos hablando de Dios verdadero. Posteriormente, si Dios lo permite, vamos a estar hablando de Dios veraz y la fidelidad de Dios. Una disculpa, la semana pasada no tuve oportunidad de dar el estudio, pero bueno, hoy por la gracia de Dios aquí estamos y bueno, pues vamos para adelante. Voy a hacer un breve repaso. Yo creo que hoy vamos a acabar Dios verdadero, quizás empecemos con Dios es veraz. Entonces voy a dar un breve repaso acerca de Dios verdadero, y en ese sentido, si empezamos a ver Dios es veraz, voy a hacer un breve repaso de la integridad, pero va a ser muy, muy sencillo. Hemos visto cómo Dios verdadero habla de que Dios es real, es auténtico, que no es una imitación, no es fabricado por el hombre, y en contraste con los ídolos que son falsos, son hechura de hombre, nosotros estamos adorando al Dios verdadero. Finalmente, Él se ha revelado en la palabra y a través de ella podemos ver cómo la idea perfecta de Dios o de la divinidad está actualizada o está realizada en el Dios que se ha manifestado, y podemos conocer entonces al Dios verdadero. Hablamos también de la comparación que hace Jeremías y muchos versículos, algunos salmos, acerca del contraste entre los ídolos que adoran las naciones y el Dios verdadero, el Dios vivo y verdadero. Vimos también algunas características de los idólatras y algunas características que Jeremías, al hacer el contraste con los ídolos, habla de características, de atributos del Dios verdadero. También empezamos a ver cómo es viable o cómo es posible el conocimiento del Dios verdadero, es decir, que es factible conocer al Dios verdadero, porque primero y antes que todo, Dios desea ser conocido y se ha manifestado a su creación y a sus hijos en particular. Por ello, el agnosticismo que niega que Dios pueda ser conocido no es humildad, sino más bien un insulto a Dios, como lo vimos en su momento. Ese conocimiento del Dios verdadero es viable porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y gracias al habernos hecho a su imagen y semejanza podemos tener ese conocimiento, ser compartidos con el conocimiento verdadero de Dios. Y para ello hablamos también de lo que es el testimonio externo y el testimonio interno, es decir, la creación que se manifiesta a todo ser humano, y el testimonio interno a través de nuestra conciencia. Y también hablamos de lo que es la manifestación o la revelación específica, que es a través de su palabra. Vimos cómo la caída distorsionó Es que creo que no se puede entrar, perdón. Dice, este evento no está disponible. Pero sí tengo gente aquí, ¿eh? Sí, yo creo que más bien es ahí. Okay. Entonces, es aquí donde retomamos el último estudio. Hablamos justamente de la necedad que hay en el corazón de los hombres, que a pesar de tener haber sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, usan su razón no como una ignorancia de lo que pueden conocer de Dios, sino por el contrario, la usan como pretexto para negar a Dios. Es decir, está la depravación del hombre en el corazón que busca negar a Dios, y usan su razón para negar a Dios. Pink, justamente, si no me equivoco, déjenme ver, no es cierto, es... un segundo.
Charnock es el que dice, así que el necio es no el que tiene una necesidad de razón, sino que abusa de su razón para negar al Dios verdadero. Por eso fue que vino Cristo, para darnos a conocer al Dios verdadero, como Juan lo afirma en la primera de sus cartas. Y vimos cómo, a pesar de haber sido hechos a la imagen de Dios, la caída ocasionó una distorsión en nosotros. Cuando Adán y Eva fueron creados o hechos a la imagen de Dios en una forma original, con la capacidad para hacer el bien o el mal, Génesis nos revela cómo la descendencia de Adán ya no fue hecha a la imagen directamente de Dios, sino a la imagen de Dios ya distorsionada con la caída, como lo revela Génesis 5 del 1 al 3. Y es así que a través de Cristo esa imagen es restaurada. El conocimiento del Dios verdadero vimos que se revela a través de la revelación general y especial, como les mencionaba hace un momento, pero es a través de Cristo que vamos a poder conocer al Dios verdadero en una forma personal y en una forma como padres, como lo venimos conociendo. Y vimos también algo que veníamos reafirmando desde la omnisciencia de Dios y de la sabiduría de Dios, algo que nos lo vuelve a confirmar. Es a través del Espíritu Santo que podemos conocer a Dios de una forma veraz, de una forma real. Y concluimos el último estudio con algunas precisiones acerca de este conocimiento del Dios verdadero, en el sentido de que siendo Dios trascendente, nuestra percepción de Dios, aún a través de la verdad de Dios, tiende a ser limitada. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos todavía pecado en nuestras vidas que todavía nos distorsionan la verdad. Alguien preguntaba, por ejemplo, quizás eso más adelante, hablando de la veracidad de Dios, lo reafirmamos, pero lo apunto en este momento, que decía que cómo, si el Espíritu Santo es el que nos conduce a la verdad, ¿por qué es que habiendo iglesias de sana doctrina, obviamente sabemos de las que se apartan de la verdad, pero de iglesias de sana doctrina que tienen puntos de vista diferentes respecto a aspectos como, por ejemplo, el bautismo, como la teología del pacto y cuestiones semejantes? Y la razón no es que haya un defecto en la forma en que Dios nos revela su verdad o nos las hace cognoscible a su iglesia. El problema es el pecado que está en los seres humanos, todavía el remanente aún en sus hijos, que nos hace que esa verdad esté distorsionada. Vimos también que otra precisión acerca del conocimiento de Dios, que este conocimiento se revela por gracia. No es algo que gana el hombre por sí mismo, es la gracia de Dios. Es Cristo quien nos lo revela. Y vimos también que el conocimiento del Dios verdadero a través de todo esto que estamos repasando es evidentemente imposible sin su palabra. Si no conocemos la palabra de Dios, si no nos acercamos a Dios a través de la palabra, vamos a tener ídolos. Y concluimos con la frase de Berkov que dice: el verdadero conocimiento de Dios solo puede ser adquirido por la revelación divina y solo por el hombre que lo acepta con fe infantil. No es una fe ciega la que tenemos, es una fe racional, pero si no aceptamos la verdad de Dios, vamos nuevamente a ser ídolos. Y vamos a concluir el conocimiento, lo que es Dios verdadero, como una parte del atributo de la integridad de Dios, con las consecuencias de este subatributo que estamos viendo acerca del Dios verdadero. Si nosotros estamos hablando de este contraste entre el Dios verdadero y los ídolos que existen, evidentemente una de las consecuencias necesaria, indispensable, es que debemos adorar, buscar al único y verdadero Dios, exclusivamente al Dios verdadero. Acompáñenme a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 20.
Estamos en el momento en que Dios está revelando su palabra, los 10 mandamientos a Moisés. Y aquí está muy claro. Si ya vimos que hay un contraste entre el Dios verdadero y los dioses, los dioses en el sentido que lo hemos venido explicando, no porque hayan muchos dioses, sino por lo que los hombres tienen por dioses, hay un mandamiento claro, el más importante de todos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Jesucristo lo resume de una forma muy sencilla. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. No tener dioses delante de mí. Otros dioses. Hablamos de la idolatría y cuando hablamos de la idolatría vimos que esos ídolos pueden ser prácticamente cualquier cosa. Aún cosas que no son intrínsecamente pecaminosas, como por ejemplo los hijos pueden convertirse en ídolos. Una profesión puede convertirse en un ídolo. El propio ministerio de los hermanos que han sido llamados a pastorear, a servir a Dios, puede ser un ídolo. Con la apariencia de adorar al Dios verdadero, pero puede terminar enmascarado de esa forma. Dentro del mismo libro de Éxodo, acompáñenme al capítulo 23. Versículo 13. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de todos nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Es a tal grado el celo de Dios sobre nosotros, sobre su pueblo, que ni siquiera debemos de nombrarlos. Finalmente, Dios sabía que estaba incursionando a su pueblo, lo incursionaría en la tierra prometida donde habían muchos ídolos que sabía que iban a poder ser contaminados. Finalmente nosotros estamos en un mundo que se idolatra al ser humano, se idolatran las cosas, se idolatran los placeres de este mundo y tenemos que tener cuidado. Por eso la forma en que termina Juan su primera carta es: hijitos, guardaos de los ídolos. Es primera de Juan 5:20 o 5:21. Esa es la primera consecuencia, adorar exclusivamente al Dios verdadero, a ningún otro. No se puede compartir la adoración de Dios con nada. Cualquiera que sirva a dos señores va a terminar fallándole a uno. Otra consecuencia, siendo que solo hay un Dios y solo hay un Dios verdadero, también debemos de adorarlo de la forma en que Él lo manda. Prácticamente esta es una consecuencia que hemos visto en muchos de los atributos, si no es que en todos. Algo que nos va demandando, que nos va mostrando Dios al mostrarnos su carácter, al mostrarnos cómo es Él, es que eso nos debe de llevar en un corazón regenerado a adorarle como Él lo ha dicho. Insisto, lo hemos visto en varios atributos al hablar de las consecuencias. Lo hablamos en el conocimiento de Dios, lo hablamos en la sabiduría de Dios, en el Dios omnipotente, Dios soberano. Porque finalmente Él soberanamente sabe lo que a Él le agrada y cómo lo debemos de adorar. Pero en concreto hablando del Dios verdadero y nuevamente en referencia al contraste que hay con los ídolos que adoran las naciones, creo que hay algo muy característico que debemos de apuntar acerca de adorarlo adecuadamente. Y es sin imágenes, sin ídolos, sin representaciones. Regresemos a los 10 mandamientos. Capítulo 20 de Éxodo, versículos 4 a 6. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Para entender un poquito mejor el contraste que hay en las imágenes y por qué no debemos de adorar imágenes, los invito a repasar el estudio o los estudios en los que hablamos de Dios es espíritu, porque finalmente ahí pudimos entender cómo cualquier imagen, aun aquellas que aparentan piedad, que aparentan representar a Dios, nos distorsionan. Finalmente Dios habló de tal forma en que no se manifestó con imagen, habló con palabras, y es en palabras, a través de su palabra, de su revelación, que le conocemos, no con imágenes. Me acuerdo que uno de los ejemplos que les dije fue justamente del crucifijo que manejan algunas sectas, y eso lo que representa o lo que nos lleva es a una distorsión de la piedad de Cristo, a tener cierta lástima por Él, cuando es Dios soberano haciendo soberanamente su voluntad para salvar a su pueblo. Insisto, en ese estudio de Dios es espíritu pueden encontrar un poco más acerca de este detalle, acerca de no adorar a Dios con imágenes. Acompáñenme a Levítico 19:4. Levítico 19:4. Vamos desde el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Versículo 4. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. En su momento yo les comentaba cómo cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y Moisés subió al monte a recibir la ley, los 10 mandamientos, el pueblo le pidió a Aarón que llevara a cabo, que hiciera el becerro de oro. ¿Y qué es lo que decía Aarón? Aarón decía: vamos a adorar a mañana a Jehová. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaban distorsionando la adoración de Dios. Ellos pensaban que estaban adorando a Dios, pero no. Aquí vemos con toda claridad que no es a través de imágenes. Esas imágenes distorsionan nuestra fe. Vi que dice: la adoración debe ser una respuesta inteligente a algo real. No a imágenes, no a ídolos, no a las distorsiones que genera nuestro propio corazón acerca de Dios. Es una respuesta inteligente a algo real, al Dios verdadero. La idolatría incluye no solo adoración a dioses falsos, también adorar al Dios verdadero mediante imágenes. No representaciones de Él. Insisto, lo vimos al hablar acerca del becerro de oro. Éxodo 31. Éxodo 31. No puede ser. Versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses para que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó altar delante del becerro,
Y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué estamos viendo? El pueblo de Dios creía que estaba adorando a Jehová. Aarón mismo le dijo: este es los dioses que te sacaron, mañana es fiesta para Jehová. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que termina afirmando Dios? Esta no es la forma que le mandé. Yo les dije cómo debían de adorar y lo hicieron diferente. Adoraron entonces, sí, a lo que ellos creían que era el Dios verdadero, pero terminan adorando a dioses falsos. Para los peligros y consecuencias que esto puede acarrear, les reitero, por favor, vean Dios es espíritu. Finalmente, aún las imágenes mentales que nos apartan. ¿Cómo que vean Dios es espíritu? El estudio que di de Dios es espíritu, como atributo de Dios. Recuerden que todas las imágenes que formamos, aún esas imágenes mentales, que no son imágenes físicas, terminan distorsionando nuestra fe. ¿De acuerdo? Ya vimos una de las consecuencias: adorar exclusivamente a Dios al Dios verdadero, adorarlo de la manera en que lo dice. Y hermanos, si esto, por la gracia y la misericordia de Dios, nos está mostrando ídolos que hay en nuestro corazón, esta es la siguiente consecuencia muy clara: convertirnos de los ídolos al Dios verdadero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Perdón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Cuidado, chaparrito. Vamos a leer desde el versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Finalmente, una verdadera conversión va a traer por consecuencia que nos convirtamos, dejemos esos ídolos y acudamos, vayamos a los pies del único y verdadero Dios. Evidentemente, lo hemos visto, el hecho de que existan pecado todavía remanente en nuestras vidas, como lo narra Pablo en el capítulo 7 de Romanos, va a implicar que todavía van a haber ídolos en nuestros corazones. Decía Sproul que detrás de todo ídolo que vamos encontrando en nuestras vidas, vamos a encontrar un espejo, un yo, el yo que adoramos. Y en la medida en que vayamos siendo confrontados a la verdad de Dios, al Dios verdadero, por la gracia de Dios y la obra de su Espíritu en sus hijos, va a irnos conformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. No vamos a terminar de ser libres de pecado de este lado de la eternidad. Hasta que regrese Cristo seremos glorificados. Pero, mientras tanto, uno de los frutos verdaderos que vamos a ver en los verdaderos hijos de Dios es este que narra acerca de los tesalonicenses. Cómo se convierten los hijos de Dios, de los ídolos, al Dios vivo y verdadero. El conocimiento del Dios verdadero es el camino a la santidad. Ya vimos que el conocimiento del Dios verdadero es posible, es viable, pero el hacerlo, el llevarlo a cabo, es el camino único a la santidad.
Primera de Juan. Primera de Juan 3, versículos 5 y 6. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El tiempo que usa Juan en este versículo para hablar de que peca es un pecar constante. No implica que los cristianos no pequemos. Desafortunadamente, ese pecado remanente que hay en nosotros nos lleva a pecar. Y el camino, no hay fórmulas mágicas, no hay eventos especiales, no hay noches de gloria como lo venden los mercaderes de la fe. No. Arrepentimiento, oración, estudio de la palabra, los medios de gracia que nos ha dado. Pero aquí vemos que lo que nos va a llevar a evitar vivir en un pecado constante y continuo es el conocimiento de Dios. Aquí lo dice Juan, lo dice en sentido negativo, pero finalmente lo dice. Capítulo 4 dentro de la misma epístola, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese amor se va a manifestar, entre otras formas, no en abrazos y en palabras bonitas y en llamar querido hermano, amado hermano, no. Juan 14:15, el amor se manifiesta en el obedecer los mandamientos de Dios. Quien conoce a Dios, ama a Dios, y quien ama a Dios va a obedecer su palabra. La ignorancia de Dios es pecado. Se traduce en pecados. Gálatas 4:8. No sé si se acuerdan cuando hablamos dentro de este mismo atributo, acerca del conocimiento de Dios, hablamos justamente de que el pueblo se extravió. ¿Y por qué se extravió? Porque le faltó conocimiento. Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. El conocimiento del Dios verdadero va a ir enlazado con ese sacar los ídolos de nuestras vidas. Y va a sacar, entre otras cosas, la idolatría. Injusticia e inmoralidad, Oseas 4. Oseas 4. Oseas capítulo 4. Versículos 1 y 2. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. ¿Qué es lo que faltaba en ese lugar? El conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que provocó esa falta de conocimiento de Dios? Injusticia e inmoralidad. Versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por eso hemos dedicado más de 90 partes a este estudio del conocimiento de Dios. Es trascendental en la vida del cristiano. No podemos adorar a quien no conocemos, no podemos imitar ni ser conformados a Cristo si no le conocemos. Primera de Tesalonicenses 4:5. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 5. Vamos a leer desde el 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado.
¿Cuántas veces decimos, ay, es que no conozco la voluntad de Dios? Aquí hay una muy clara, la santidad. La santificación es la voluntad de Dios. Versículo 5. Como los gentiles que no conocen a Dios. La falta de conocimiento de Dios provoca en nuestras vidas esa injusticia, esa inmoralidad. ¿Queda claro? Bueno. Ya vimos consecuencias. Otra consecuencia. El conocer al Dios verdadero va a llevar a dejar todo ídolo. Y lo vamos a conocer. La única forma de hacerlo es a través de Cristo. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 20 y 21. Todo está ligado, si se fijan. Pero sabemos que... Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. El conocimiento de Dios solo es posible a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra forma. No hay conocimiento fuera de Dios verdadero sin Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. No hay ídolos si adoramos al Dios verdadero. No hay santos ni vírgenes junto al conocimiento del Dios verdadero. Pero finalmente, el peor ídolo de todos, el que nos lleva a pecar, aún conociendo al Dios verdadero, es el ídolo del yo. Cuando nosotros pecamos, es porque hemos desentronado al Dios verdadero de nuestro corazón para poner a nuestro yo en medio de nuestro corazón. Dice Vique, reconocer el mal de negar la existencia de Dios debe hacer que los cristianos se humillen a sí mismos. Cada uno de nuestros actos de pecado surge de una afirmación secreta. No hay ningún Dios. Podemos tener un conocimiento de Dios. Podemos pensar que adoramos al Dios verdadero porque vamos a la iglesia todos los días. Los domingos. Porque hacemos el altar familiar. Pero si finalmente pecamos, si finalmente hacemos del pecado nuestro estilo de vida, estamos haciendo un ateísmo práctico. Cuidémonos de los ídolos. El conocimiento del Dios verdadero va a transformar nuestro corazón. Pensemos en Daniel. Daniel fue llevado a muy temprana edad, se calcula entre 12 y 17 años. Pensémoslo en nuestras propias vidas, cuando nuestra carne y nuestras hormonas están más vivas para lo que es lo carnal. Y a pesar de ello, ese joven Daniel, que fue llevado a la capital de ese momento del pecado, conocía a Dios. Dice Vique, Daniel podría fácilmente haber vuelto amargado, se podría haber vuelto amargado y cínico. Podría haberse conformado a las formas de Babilonia. En cambio, sirvió al único Dios verdadero durante décadas, con humildad, fe, integridad, oración, justicia y coraje. Estando en la capital del pecado, él pudo haber sido transformado por todo ese ambiente. Pudo incluso amargarse, haber pretendido una santidad externa con tal de pretender ser un judío perfecto por fuera, pero amargado por dentro. La realidad es que Daniel sirvió al único y verdadero Dios, como lo dice Vique, con humildad, fe, integridad,
oración, justicia y coraje. ¿Por qué? ¿Cómo fue posible? Sin duda la gracia de Dios. Lo hemos visto. La gracia de Dios es la que nos va a llevar a conocer a Dios. Pero esa gracia se vio manifiesta en ese conocimiento de Dios. Daniel 2, versículos 27 a 30. Daniel 2, versículos 27 a 30. Nabucodonosor, rey de Babilonia, había tenido un sueño que lo atormentaba. Ninguno de sus sabios le podía decir qué significaba. Daniel lo hizo. Y fíjense. Vamos a leer desde el 24. Después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación del sueño. Versículo 25. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaban Baltasasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¿Qué pasaba? ¿Qué era lo que hacía diferente a Daniel? Él bien pudo haberse colgado alguna medalla, pudo haber dicho: mira, yo soy el que tú necesitas en el gobierno de tu palacio. Ya ven que ahorita está de moda eso. No, él dijo: la diferencia es el conocer al Dios verdadero. Él sabía y conocía que esa sabiduría que le tenía venía de la sabiduría de Dios. Es curioso cómo Daniel no usa en estas palabras que le dice a Nabucodonosor la palabra Jehová. Usa la palabra Dios, afirmando algo muy importante. El resto del mundo podía tener su adoración algo similar a lo que pasaba con Grecia en los tiempos de Pablo, que tenían un altar al Dios no conocido. Sabían que había un Dios, uno superior a todos. Ese se había dado a conocer al pueblo de Israel como Yahweh, Jehová, castellanizado. Y Daniel no usa ese término para hacer manifiesta una cosa, que no se trataba del Dios de Israel nada más. Usa el término de Dios para dejar claro que solo hay uno, que ese Jehová que él conocía es el único Dios vivo y verdadero. Y solo conociéndolo es que vamos a poder vivir en un mundo caído. Daniel 11:32b. 11:32, la última parte. Fíjense: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará.
Hoy en tanto tiempo de tanta incertidumbre, de tanto aborrecimiento de parte del mundo a Dios, y no es algo nuevo el aborrecimiento de Dios, más bien se están descarando, el conocer al Dios verdadero nos va a llevar a perseverar, a conocer la verdad, a vivir la verdad y a hacer manifiesto esa verdad a un mundo que aborrece a Dios. Vi que dice, el conocimiento de Dios ha fortalecido a su pueblo a través de los siglos y puede fortalecernos hoy. Ojo, hermanos, debemos de tener cuidado de hacer de estos ejercicios teológicos que hacemos semana a semana un conocimiento meramente intelectual. Si nosotros pretendemos usar este conocimiento como un paliativo, como un rito, como un yo ya hice mi tarea, no vamos a distarnos mucho del conocimiento de los demonios. Santiago 2:19. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Cuidemos de no estar conociendo la Biblia por conocer la Biblia. Conozcamos al Dios de la Biblia. Conozcamos al autor de la Biblia. ¿Es el conocimiento de Dios posible? Solo a través de Cristo. Juan 14. Juan 14. Versículo 6. En el aposento alto, en el momento en que Cristo está preparando a sus discípulos para su partida, les está hablando justamente de ello. Les dice que Él ya se va al Padre y les dice, versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Finalmente, podemos llenar nuestro conocimiento, nuestra mente de Dios. Pero si no conocemos al autor de ese conocimiento, nos estamos perdiendo lo más importante de este mundo. ¿Qué es lo más importante que debemos conocer? A Dios. Conociendo a Dios, la gracia y la paz nos es multiplicada. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Es la salutación. Vamos a leer desde el 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios. Estoy leyendo el 1. Perdónenme. Segundo capítulo. Perdón. La segunda carta, perdón, un error. Simón Pedro,
siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. ¿Por qué? Porque el conocimiento del Dios verdadero nos va a llevar a verdaderamente saber que aún las peores circunstancias están en manos del Dios soberano, del Dios vivo y verdadero, del único y verdadero Dios, soberano, sabio, amoroso, misericordioso. Conozcamos al Dios verdadero, para que esa gracia y esa paz inunden nuestros corazones. Concluyo el estudio de hoy con una frase de Thomas Adams. No terminamos el estudio del Dios verdadero. Lo acabamos primero Dios la próxima semana. Dice Thomas Adams: el medio de multiplicar la gracia y la paz en nuestros corazones es el conocimiento de Dios. No hay otra, hermanos. Dios nos ha dado los medios de gracia para conocerle. Dios nos ha dado a Cristo para conocerle. Dios nos ha dado la mente de Cristo para que le conozcamos. Dios nos ha dado al Espíritu de verdad. Solo así vamos a encontrar la verdadera gracia y paz en nuestros corazones. Vamos a dar gracias.